La clase pasada estuvimos viendo los amplificadores operacionales. Vimos como amplificador, eh, como amplificador inversor y como amplificador no inversor, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver otra vez los amplificadores operacionales, pero como sumadores, inversor y no inversor y comparador, ¿ok? Vamos a hacer ejercicios de esto y luego vamos a hablar eh, sobre el examen, que es la próxima semana, creo. ¿Ok? Entonces, empezamos con los amplificadores, con los sumadores. ¿Ok? Un sumador inversor básicamente tiene esta configuración del circuito. Como ven, casi es la misma cosa prácticamente que el amplificador inversor, ¿verdad? La retroalimentación tiene en el pin inversor, ¿ok? Entonces, en este punto teníamos que, eh, en el punto de retroalimentación, teníamos que era 0 voltios, ¿ok? Aquí en este punto, aquí tenemos que es 0 voltios, ¿verdad? Em, por ende, aquí en este punto también tiene que ser 0 voltios, ¿ok? Em, luego, acá tenemos una corriente de entrada y dijimos que en esta corriente de entrada es toda la corriente va hacia esta dirección. ¿Por qué? Porque aquí y aquí no hay corriente, no hay, ¿ok? Acá tampoco no hay corriente. Por ende, dijimos que esta resistencia era una resistencia eh, vamos a decir, de estabilidad. Hace que el sistema o el circuito funcione mejor, ¿ok? Entonces no hay corriente, ¿ok? Entonces, entonces esta corriente I3 va a ser igual a esta corriente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Y tenemos dos entradas, B1 y B2, con una corriente independiente, o sea, una corriente para cada entrada. Tenemos corriente 1 y corriente 2. Y en este punto, ¿qué es lo que pasa? Es un nodo, entonces en los nodos las corrientes que entran en este punto es igual a la corriente que sale. O sea que si aquí tenemos, le llamamos a este X4, ¿verdad? Entonces, la corriente de aquí va a salir, entonces, perdón, I4 va a ser igual a I1 más I2, ¿ok? En este caso vamos a representar o vamos a identificar como la suma I1 más I2, ¿ok? Que es lo mismo. Entonces, B1 y B2 representan las señales de entrada, ¿verdad? Esto puede ser un micrófono, puede ser una señal preamplificada, ¿verdad? Puede ser cuando hablamos de, bueno, perdón, en este caso es una señal continua, ¿ok? Por eso le llamamos sumador. Sumador. Puede ser también una señal continua, bueno, una señal alterna, ¿ok? Entonces eso se puede sumar, ¿ok? El circuito se analiza igual que un amplificador inversor, con la diferencia que aquí la I3 es la suma de las corrientes I1 y 2, ¿ok? Entonces lo que dijimos, ¿verdad? Esta corriente va a ser igual a esta corriente, ¿ok? Entonces, calculamos I1, ¿verdad? I1 va a ser igual a la eh, tensión, según la ley de Ohm, ¿verdad? Tenemos que la tensión es igual a corriente por resistencia. Entonces se despeja la corriente y tenemos lo siguiente, ¿ok? Que la corriente I1 va a ser igual a la tensión dividido la resistencia. Entonces acá tenemos la tensión que va a ser tensión de 1 dividido la resistencia de entrada, ¿ok? Lo mismo para I2, es lo mismo, ¿ok? Entonces, entonces tenemos que
I3 va a ser igual a I1 más I2. Entonces se suman las resistencias. En este caso, la resistencia en la entrada B2 y B1 es la misma, ¿ok? Entonces tenemos que, como resultado, I3 es la suma de la tensión dividido la resistencia, ¿ok? Ok. Entonces, también podemos calcular aquí este punto, ¿verdad? La tensión de salida. Y la tensión de salida, ¿a qué va a ser igual? Y lo mismo, ¿verdad? Va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿ok? En realidad hay una fórmula, la fórmula que habíamos visto, ¿verdad? La tensión de salida va a ser, como es una salida inversora, va a ser menos, perdón, el- la corriente va a ser igual a la tensión que hay en este punto y este punto, ¿cuánto es? En este punto va a ser cero menos la tensión de salida, ¿verdad? Va a ser cero, porque en este punto tengo 0 voltios y en este punto tengo VO, menos VO dividido R3, ¿ok? Lo mismo hicimos acá, ¿verdad? Hicimos la diferencia, va a ser, para esta corriente hicimos que I1 es igual a V1 menos el otro punto, y este punto es igual a 0 voltios, menos 0 voltios, dividido R1. Esto es igual a V1 sobre R1, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Hicimos de forma simplificada nada más, ¿verdad? En este caso yo hago la forma extendida para que entiendan de dónde sale este menos VO, ¿ok? Entonces I3, porque esto es I3, va a ser igual a menos VO sobre R3, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Estamos. Eh, Voy a dejarme esto aquí. Entonces, eh, vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar el valor de I3 que tenemos aquí de esta ecuación y tenemos esta ecuación, ¿verdad? R3 pasamos al siguiente miembro y con el signo y por ende tenemos esto, ¿ok? Entonces, recuerdan que era esto era la ganancia, ¿verdad? La ganancia o la amplificación, ¿ok? Entonces se maneja la amplificación y aparte tengo esto, ¿verdad? Tengo la suma de las tensiones, ¿verdad? Que eso eh, hace que yo pueda sumar las tensiones de entrada a diferentes puntos, ¿ok? Una aplicación práctica sería un mezclador de audio, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la etapa amplificadora, que es esto, un inversor. Entonces, en este punto yo tengo la suma de las entradas. Como ven, la resistencia aquí son iguales. Y aquí tengo, en este punto tengo B1 y en este punto tengo B2. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, y acá tenemos un amplificador inversor y acá tenemos un preamplificador inversor. Normalmente cuando se conectan los micrófonos hay una etapa preamplificadora y luego la amplificadora. ¿Qué se gana con esto? ¿Verdad? Acá, por ejemplo, tienen un potenciómetro, ¿verdad? Normalmente el potenciómetro se usa para subir o bajar el nivel de la preamplificación, ¿ok? Del audio. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo una entrada de audio que es, vamos a decir, senoidal. Aquí también tengo esto
En mi salida que yo tengo amplificada, pero tengo invertida, ¿verdad? Acá también tengo lo mismo, tengo invertida. En la otra tengo positivo y acá pasa negativo el primer pico, ¿ok? ¿Qué gano con esto? Haciendo una preamplificación y vuelvo otra vez a tener una tapa positiva, ¿ok? Entonces esto se invierte y luego se vuelve a invertir, entonces tengo acomodado de forma, o sea, no hay inversión o desfasaje, ¿ok? En el audio, ¿ok? Que realmente eso no se nota, no se percibe al conectar, o sea, al escuchar un parlante que está invertido en la señal, ¿verdad? Ok, entonces esto es una aplicación bien sencilla y directa. Eh, se puede hacer los cálculos de esto, ¿verdad? Ya depende de ustedes para calcular la ganancia, ¿verdad? Creo que acá hay, bueno, acá no tienen la resistencia. Sí, sí, acá está la resistencia. Esta la ganancia va a ser 1. ¿Por qué? Porque es R3 sobre R1, ¿ok? Entonces R3 es 10K kilo ohm y R1 es 10K también. Por ende, aquí voy a tener 1, ¿verdad? O sea que mi ganancia va a ser 1, o sea que no se va a amplificar. Directamente esto está haciendo el trabajo de sumador, ¿ok? La etapa amplificadora aquí la puedo manejar, ¿ok? Entonces, ya depende ya de esto, ¿ok? Profe, Sí, y sí o sí con 3 inversores se hace ese mezclador de audio. yo puedo tener más acá. Sí, ¿de cuántos canales querés? Este es de 2 canales. Si yo quiero 5 canales y voy a ir poniendo más preamplificadores aquí, ¿ok? Voy a ir añadiendo más voy a ir sumando más al circuito, ¿ok? Depende de la cantidad de canales que uno quiera, ¿verdad? Ah, entiendo, profe. Gracias. Entonces, estas son las tensiones que se van sumando, ¿ok? Si yo quiero acá B3, B4, ¿verdad? Y voy a ir sumando, ¿verdad? La cantidad que yo quiera, obviamente, ¿verdad? Después nomás se va a ver reflejada aquí en la salida, ¿verdad? Porque van a sumar varias tensiones. Entonces, las dos entradas de 1 y 2 pasan antes de ser mezcladas por senos amplificadores, inversores de ganancia variable, ¿ok? Debido a este potenciómetro tiene la ganancia variable. Yo puedo ir, como se dice, subir o bajar más el volumen. La ganancia de B1 será R3 sobre R1. Como R1 es 10K y R3 pueden variar de eso de 10K, la ganancia va a ser variar entre 0 y 1, ¿ok? ¿Por qué dice eso? O sea que esta ganancia, más de 1 no va a ser. ¿Por qué? Porque su máximo es 10K y R1 tengo 10K. Entonces aquí lo máximo que va a hacer es 10K sobre 10K va a ser 1. Si yo bajo a 5K, ¿qué pasa? Va a bajar mi ganancia. Va a ser 0,5. O sea, se va a disminuir o se va a reducir a la mitad la amplificación que yo tengo en la entrada. En este caso no va a ser amplificador, va a ser un divisor de tensión, va a ser un disminuidor, va a disminuir la tensión de la entrada, ¿ok? Va a atenuar. Se puede variar el volumen de la entrada de 1 desde 0 hasta el nivel de entrada. Lo mismo pasa con B2. Y después está el mezclador con todas las resistencias iguales, tendrá una ganancia de -1, ¿ok? -1 por -1 es 1 positivo. Por eso se vuelve otra vez positivo la salida.
Ok. En el caso ahora del sumador no inversor, es el caso también del amplificador no inversor, ¿ok? Eh, la suma de las tensiones se realiza eh, en la entrada no inversora, ¿ok? Ok, entonces, eh, aquí tenemos que I1 va a ser la corriente I1 y la corriente I2 van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, habíamos dicho que aquí no hay consumo de corriente en las entradas, ¿ok? Del amplificador operacional. Entonces, toda la corriente que viene por acá va a retornar por otro lado, si tiene camino. Si no tiene camino, no va a haber corriente, ¿verdad? Pero en este caso sí hay corriente, ¿ok? Y asumimos que es esta dirección. Estamos. En el amplificador, en la entrada no inversora, hay una retroalimentación que evidentemente no va a venir por acá. ¿Por qué? Porque por acá no hay circulación. Entonces la corriente va a ir y va a pasar por aquí. Entonces, podemos deducir y afirmar que esta corriente I1 va a ser igual a I2 y la corriente I3 va a ser igual a la corriente I4. Esas dos afirmaciones podemos hacer por lo que dijimos, ¿verdad? Que en las entradas de los amplificadores operacionales no hay circulación de corriente por su alta impedancia, su resistencia muy grande que no permite la circulación de la corriente. ¿Estamos? Entonces, vamos vamos a tener aquí la... Vamos a hacer aquí las ecuaciones de las corrientes. En primer punto tengo que la corriente I4 va a ser la corriente BE. Este punto es la corriente BE, como aquí en este punto, menos la corriente, menos 0, porque aquí está conectado a masa y esto es 0 voltios, ¿ok? Entonces va a ser BE menos 0 dividido 4, ¿ok? Va a ser la corriente I4. Para la corriente I3 va a ser B de salida, que es este punto B de salida, menos BE sobre la resistencia 3. ¿Ok? Aquí tenemos la resistencia. Eso va a ser nuestra salida. A ver, ¿por qué yo pongo primero BE y no B0? Y porque la corriente que yo estoy, bueno, yo asigno este sentido de la corriente, ¿ok? Vamos a decir arbitrariamente, ¿ok? Entonces, si está mal, el resultado me va a decir que estaba mal porque me va a salir negativo, ¿ok? Eh, pero en este caso yo estoy asumiendo primeramente, ¿ok? Entonces, si la corriente viene acá, en este sentido, ¿ok? La caída de tensión que va a haber en esta resistencia va a ser la, la entrada menos perdón, la entrada menos la salida, ¿ok? En este caso, la diferencia potencial de entrada va a ser VE y la diferencia potencial de la salida va a ser 0 voltios. Entonces, va a ser VE menos 0. Por eso tengo de esta forma. En la, en la resistencia 3 tengo la diferencia potencial de entrada va a ser, ¿cuál va a ser este punto? Y bueno, si yo me fijo acá en el circuito es esta, ¿verdad? Es V0, ¿ok? Entonces aquí va a ser V0 y aquí ¿qué va a ser? Va a ser VE, porque ese es el punto común aquí ahora mismo, ¿ok? Entonces va a ser V0 menos VE. Sobre la resistencia me da la corriente, ¿ok? Ahora, para la corriente I1 voy a calcular en base a esta resistencia, ¿ok?
Entonces, ¿cuál es la primera diferencia potencial? Este punto. Entonces, este punto es lo mismo que este punto, ¿ok? Entonces, mi primera diferencia potencial va a ser V1. La segunda, ¿cuál va a ser esta? Va a ser, esta es igual a esta, ¿ok? Entonces va a ser VE. Entonces va a ser V1 menos VE, ¿ok? Entonces tengo V1 menos VE sobre la resistencia me da la corriente. Continúo con el sentido de la corriente y tengo la resistencia R2. La entrada de la resistencia R2, o sea, el potencial que hay en la entrada es esta, VE, ¿ok? Entonces aquí va a ser VE, VE, y en la salida va a ser esta, que es V2, ¿ok? Entonces para la corriente de salida y la corriente I2 va a ser VE menos V2 sobre R2, ¿ok? Aquí ya tengo todas las corrientes de mi circuito, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer reemplazos, ¿ok? Entonces, eh, tengo que, a ver, voy a hacer estas, a ver cuál de los dos hago primero. Voy a hacer las igualdades. Vamos a plantear el primero, que va a ser I1 igual a I2. Entonces reemplazo por sus ecuaciones. Tengo que I1 es V1 menos VE sobre R1 igual a VE menos V2 sobre R2. ¿Ok? Eh, vamos a pasar multiplicando. Voy a tener que R2 por V1 menos R2 por VE es igual a R1 por VE menos R1, R1 por V2. ¿Ok? Eh, aparto lo que es VE. ¿Ok? Esto pasó aquí y esto pasó acá. Tengo que VE, factor común, R1 más R2 igual a R2 por V1 más R1 por V, a ver, por V2, ¿ok? Así es. Entonces esto pasa acá dividiendo y tengo que VE es igual a R2 por V1 más R1 por V2 dividido R1 más R2. Ok. Entonces aquí ya tengo la primera ecuación haciendo la igualdad de las corrientes I1 y 2, okay, que es esto, ¿ok? Ahora, ok, ahora voy a hacer la igualdad de las corrientes I3 y 4, ¿ok? O I3 y 4, ¿ok? Entonces, tenía que I3 era igual a B sub 0 menos BE sobre R3 va a ser igual a
VE sobre R4. VE sobre R4. Perdón. Entonces ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a hallar VE. Entonces con la VE que ya hallamos, esta, vamos a igualar y vamos a hallar la tensión de salida, que es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Entonces, VE va a ser igual a, perdón, hay que pasar multiplicando. Tengo R4 por V sub 0 menos R4 por V sub E es igual a R3 por VE. ¿Ok? Te voy a pasar los miembros y voy a tener que VE va a ser igual a R4 más R3 igual a R4 por V sub 0. ¿Ok? VE va a ser igual a R4 por V sub 0 dividido R4 más R3. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos ahora es igualar las VE que tengo. ¿Ok? La primera VE es igual a R2 por V1. Entonces, R2 por V1 más R1 por V2 dividido R1 más R2. Ok. Entonces, esto se iguala y tengo la otra ecuación de VE, que es R4 por V sub 0 dividido R4 más R3. Y yo lo que necesito es esto. Entonces, el resto paso al otro miembro y voy a tener que aquí va a ser R4 más R3 dividido R1 más R2 por R2 por V1 más R1 por V2 dividido R4. ¿Ok? Esa es la ecuación, ¿ok? De mi salida. Es un poco más complejita, ¿verdad? O sea que tiene más partes, pero es un sumador también. Sumador y prácticamente todo, o sea, la ganancia depende de toda la resistencia prácticamente, ¿ok? Tanto de R1, R2, R3 y R4, ¿ok? Que tenemos ahí en el circuito. Pero hace la función de un sumador, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo sería un poco más tarde de lo que es un sumador, ¿ok? Cómo sería la salida. Ok. Entonces, luego tenemos lo que es el comparador. El comparador básicamente cumple estas condiciones, ¿ok? ¿Y qué me dice la condición, verdad? Para la comparación, ¿en qué se basa? En el voltaje que hay en las entradas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a comparar ahora? Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí que es en la entrada inversora tengo 0 voltios y en la entrada no inversora tengo mi tensión de entrada que puede variar, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice mi condición? Si la tensión de entrada es mayor a 0 voltios, porque yo ahora mismo tengo 0 voltios, ¿verdad? Si yo tenía acá tensión 2, va a ser en vez de 0 va a ser tensión 2, ¿ok? Voltaje 2 en la entrada. En este caso yo tengo 0 voltios, ¿ok? Entonces me dice, si en la entrada, si en la entrada Vin es mayor a 0 voltios, entonces mi salida VO va a ser mayor a 0. O sea que mi salida se va a disparar. ¿Y se va a disparar a qué? A mi salida alta, ¿ok? ¿Cuál es mi salida alta? Esta, ¿ok?
va a ser, VO va a ser igual a 12 voltios, ¿ok? Si VI es menor a 0 voltios, ¿verdad? O VI es menos 1 voltio, vamos a decirlo así. Entonces, mi salida va a ser menor a 0 voltios. ¿Cuál es mi salida baja? Vamos a llamarla así. Y es la alimentación que tengo aquí. Menos 12 voltios, ¿ok? Esas son las dos posibilidades que tiene este comparador, ¿ok? O es alto o es bajo. ¿Estamos? No hay uno donde sea igual, ¿verdad? En el caso de que yo no tenga aquí menos 12, yo tengo acá 0 voltios, ¿verdad? De 0 a 12 voltios. Entonces mi salida aquí va a ser 0 voltios, ¿ok? ¿Se entiende eso, verdad? Básicamente lo que hace es el amplificador operacional es entrar en saturación y directamente me saca la salida más alta, ¿ok? Entonces, cuando la tensión de la entrada no inversora positiva es mayor que la entrada inversora negativa, el comparador produce una tensión de salida a nivel alto, ¿ok? Se dispara a este nivel alto, ¿ok? Cuando la tensión de entrada no inversora es menor que la entrada inversora, el comparador produce una tensión de salida a nivel bajo, que esta es su salida a nivel bajo, ¿ok? De esa forma nosotros podemos comparar, ¿ok? Entonces, en un ejemplo práctico, ¿cómo sería? Bueno, eh, de hecho que los conversores analógico digital usan comparadores para ir eh, detectando, por ejemplo, yo tengo acá una señal así cualquiera, ¿verdad? Entonces, esto es, por ejemplo, de 0 a 5 voltios, ¿verdad? Entonces, acá hay niveles de tensión. Entonces, un conversor que convierte una señal analógica a digital, básicamente agarra esta tensión y va comparando con diferentes comparadores, con amplificadores operacionales, ¿ok? Entonces, acá yo tengo una fuente que me dice, acá es 5 voltios, acá es 4 voltios, acá es 3 voltios, y así sucesivamente. Entonces, esto va a una salida digital, ¿verdad? Entonces, acá es 0, 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Y eso se convierte en digital, ¿ok? Entonces, mi salida analógica pasa con los amplificadores operacionales y comparadores, pasa a convertirse en digital. La misma cosa también se hace cuando se quiere dar una salida digital a analógica. Se van a unos sumadores, ¿ok? Y estos amplificadores operacionales toditos se van y de acuerdo a las combinaciones que hay, se van sumando la salida. Obviamente estos son amplificadores de varios puntos, ¿verdad? Creo que son 13 bits. 13 bits. Bueno, las combinaciones posibles, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos nuestro ejemplo, nuestro amplificador operacional. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Eh, Esto es un ejemplo de un comparador, ¿verdad? Con una referencia. Aquí recuerdan que teníamos nosotros tierra, hace rato 0 voltios. En este caso ya no es más 0 voltios, es una tensión que le vamos a llamar tensión de referencia que depende de este divisor de tensión, ¿ok? Entonces, el operacional se utiliza en lazo abierto, ¿verdad? Eso es algo muy importante. No tenemos más retroalimentación aquí, ¿verdad? En el comparador, lazo abierto, ganancia máxima, ¿ok? Ganancia máxima puede significar también saturación, ¿verdad? Vamos a llamarle así, ¿verdad? Entonces tenemos que la tensión de salida es igual a la tensión de salida va a ser igual a la ganancia a la tensión positiva
tensión en la entrada positiva, que es esta, menos la negativa, ¿ok? Por la ganancia. ¿Está? Esta es la ecuación en este amplificador operacional. Para entender lo que pasa, ¿ok? Entonces, si la ganancia es máxima, vamos a llamarle infinito, va a ser, vamos a ponerle un número grande nada más, ¿verdad? Vamos a ponerle 10.000, ¿ok? Que va a ser mi ganancia. ¿Ok? Para considerar un número grande. Entonces, yo tengo, vamos a dar un ejemplo. Acá tengo 12 voltios. Vamos a decir que aquí tengo 10K. Aquí tengo 10K. ¿Ok? Kilo ohm, kilo ohm. ¿Cuánto va a ser mi tensión de referencia? Y bueno, y mi tensión de referencia está dada por esta ecuación. ¿Ok? Entonces yo hago tensión de referencia. Va a ser igual a 12 voltios por R1, que es 10K, dividido 10K más 10K. ¿Ok? Esto va a ser igual, 10 más 10, 20. Tengo 20K, arriba tengo 10K. Entonces va a ser 12 por 10K dividido 20K. K con K se va, 0 con 0 se va. Tengo que va a ser 6 voltios mi salida acá. ¿Ok? Entonces aquí va a ser 6 voltios. Referencia va a ser igual a 6 voltios. ¿Ok? Entonces ya sé la tensión que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, voy a escribir aquí O igual a 10.000 por tensión positiva menos la negativa. La negativa ya sé cuánto es, 6 voltios, ¿ok? Si yo aquí tengo, vamos a decir 6,5 voltios, ¿ok? En mi entrada no inversora, que es la positiva. Entonces voy a poner aquí 6,5 voltios. Voy a realizar esta operación. Si se dan cuenta, 0,5 voltios es la... Vamos a hacerle más chiquitito todavía, para que se den cuenta a qué se refiere esto, ¿verdad? 6,1 voltios. 0,1 voltios es la diferencia. Pero ya es mayor que... O sea, 6,1 voltios ya es mayor que 6 voltios. Entonces, al hacer la operación, voy a tener que 10.000 va a ser igual a 6,1 por menos 6, me queda 0,1 voltios, ¿ok? Multiplicado por 10.000, ¿cuánto sería? Y va a ser 1.000 voltios, ¿verdad? Eso es lo que la ganancia me puede dar. ¿Por qué yo pongo 10.000 acá en ganancia y no pongo, no sé, 100, 200? ¿Por qué? Porque la ganancia máxima de un amplificador personal es infinita prácticamente, ¿ok? Si yo no controlo, se va a amplificar lo máximo, ¿verdad? ¿Cuál es lo máximo? Y infinito, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, ¿verdad? Esta suposición me da 1.000 voltios que me va a dar de ganancia. Pero ¿qué pasa? Yo estoy limitada por la fuente, estoy limitado por la fuente, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es mi limitación? Y 12 voltios positivo máximo, más lo que me puede proveer. Entonces, obviamente que va a ser 12 voltios mi salida, ¿ok? Entonces, cuando es mayor, yo voy a tener la salida, si B in es mayor a la referencia, la tensión de salida estará a nivel alto, cercano a los 12 voltios. Y esto es lo que me da mi nivel alto, ¿verdad? Esto es la alimentación del amplificador operacional. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio B in y le pongo 5,9 voltios? ¿Ok? Entonces, yo le pongo una diferencia de 0,1 voltio, pero puede ser menor a eso, ¿verdad? Puede ser milivoltios la diferencia y mi amplificador me va a saturar, me va a dar o 12, ¿verdad? Si es mayor, ¿verdad? Entonces tengo acá, o va a ser 10.000, 5,9 voltios menos 6 voltios. Eso me va a dar igual a 10.000
por menos 0,1 voltio. Eso me va a dar igual a menos 1000 voltios, ¿ok? Pero es lo que habíamos hablado. No esto depende de la alimentación de nivel bajo. Y ahora mismo, ¿en qué está? Está en 0 voltios. O sea que él lo que me va a dar en mi salida es 0 voltios, ¿ok? La tensión de salida estará a nivel bajo, ¿ok? Si Vin es menor a V referencia, entonces la salida estará a nivel bajo, cercano a 0 voltios, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando es mayor, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tener, cuando es mayor, quiero tener 10 voltios y bueno, y acá en vez de 12, voy a poner más 10 voltios. Y cuando sea menor, quiero que sea 5 voltios. Entonces, en vez de tierra, voy a poner más 5 voltios. Entonces, mis salidas van a oscilar entre 10 voltios y 5 voltios, ¿ok? Ok. Entonces, de esa forma trabaja el amplificador operacional. Yo puedo variar ok, esto yo puedo ser variable también, ¿verdad? Si yo pongo aquí la entrada y aquí pongo un potenciómetro, ¿ok? Aquí tengo más 12 voltios. Entonces yo puedo variar la referencia para el comparador, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto al comparador? Todo claro por el momento, bro. Vamos a hacer un ejercicio de sumador y un comparador. Entonces, aquí tenemos un circuito que es un sumador. Evidentemente es un sumador inversor porque eh, tiene retroalimentación en la entrada inversora, ¿ok? Entonces, tenemos la señal B1 que entra una tensión de 1 voltio continua y en la tensión B2 tenemos una alterna de 2 voltios pico a pico, ¿ok? O sea que tiene 1 voltio en el pico positivo y menos 1 voltio en el negativo, ¿ok? Entonces nos pide dibujar la señal de salida y calcular R, dice, ¿verdad? Calcular esta R, ¿ok? Entonces, eh, ¿recuerdan para qué? Recién nomás, o sea, no tan recién, al inicio, cuando estuvimos analizando el circuito, yo les dije para qué esto era, qué función cumplía esta resistencia. Porque Para ahí que funcione mejor el circuito, ¿no es, profe? sí, pero ahí nos pide calcular el valor de R, ¿ok? ¿Podemos calcular eso o qué función tiene? Porque, ¿qué habíamos dicho con la entrada aquí? Las entradas de los amplificadores, que son de alta impedancia, o sea que no hay circulación de corriente. Entonces, si no hay circulación de corriente, aquí menos va a haber circulación de corriente, ¿ok? Entonces, sea el valor que sea R, eh, no afecta a mi funcionamiento, ¿ok? Yo le puedo poner una resistencia de 1 kilo ohm, una resistencia de 2 kilo ohm, de 10 kilo ohm, de 100 kilo ohm, el que yo quiera, no le va a afectar a mi funcionamiento, ¿ok? Entonces, esta es una pregunta así teórica, vamos a decir. Ahora, el, el dibujo de salida, sí. Primeramente tengo que saber, esto es fácil, ¿verdad? Lo que se va a hacer acá se va a sumar, ¿verdad?
Voy a sumar 1 voltio más 1 voltio, ¿ok? Entonces acá voy a tener 1 voltio continua. Pues un sumador, perdón. Un sumador, pues, pero un sumador inversor. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto van a pasar al semiciclo negativo, ¿ok? Entonces aquí voy a tener menos 1 voltio continuo, ¿verdad? Y sobre este menos 1 voltio le voy a sumar esta señal negativa, ¿ok? Este va a ser menos 2 voltios, ¿ok? Voy a hacer más grande acá. Vamos a hacer menos 1 voltio aquí, menos 2 voltios aquí. Entonces, si acá no hay amplificación, si es solamente sumador, vamos a ver qué pasa. Aquí tengo mi salida continua y sobre esta salida le voy a sumar esta tensión, ¿ok? Entonces va a ser así. Entonces aquí va a ser, como es inversor, va a ser semiciclo negativo. Esto va a venir aquí y va a venir aquí, ¿ok? Esto no se va a ver. ¿Por qué? Porque ya se está sumando ya con con la alterna, ¿ok? Entonces, esta va a ser mi salida, ¿verdad? Sin amplificar, ¿verdad? Ahora yo tengo que saber si se amplifica mi operacional, me está amplificando. ¿Y cómo voy a saber eso? Y bueno, y calculo la amplificación de cada entrada, ¿ok? ¿Cómo hacía? Y bueno, la resistencia retroalimentadora, que es 20K, voy a hacer ganancia de 1, es 20 kilo ohm dividido la primera, la resistencia de entrada, que va a ser 10K, ¿ok? Esto es negativo, ¿ok? Si volvemos aquí, vemos esto. Esta es nuestra salida, ¿ok? Y esta va a ser nuestra ganancia, ¿ok? R3 sobre R1. R3, que es la resistencia de retroalimentación, sobre R1, mi entrada, ¿ok? Entonces, hago esto y tengo que mi ganancia de 1 va a ser amplificada. Va a ser 2, menos 2. O sea que yo lo que tengo en la entrada B1 va a ser por 2, por menos 2 sería. Entonces va a ser, en vez de ser menos 1, donde va a empezar mi señal senoidal, va a ser en menos 2. O sea que esto va a ser menos 2 voltios. ¿Ok? Sobre ese eje menos 2 va a oscilar ahora la otra entrada, que es B2. Ahora voy a calcular cuánto es mi ganancia B2. Va a ser menos 20K dividido la resistencia, que es 5K. ¿Ok? Entonces, mi ganancia acá va a ser 4 veces la entrada B2. Entonces, 4 veces la entrada B2, ¿cuánto va a ser? Y va a ser, él oscila 1 positivo y menos 1, va a ser menos 4. O sea que a este menos 2 yo le tengo que restar menos 4, va a ser menos 6 voltios, va a ser aquí. Y aquí va a ser, él va a tener que pasar menos 2, va a pasar 0 a 2 voltios, ¿ok? El semiciclo negativo, digo positivo, va a llegar hasta 2 voltios, ¿ok? Entonces, sobre el eje de menos 2 voltios, él tiene que pasar 4 voltios hacia aquí, menos 6, 4 voltios hacia aquí, 2 voltios, ¿ok? Y ahí tiene que oscilar, ¿ok? Entonces, en este caso se calcula independientemente la ganancia para cada entrada. En este caso tiene amplificación, ¿verdad? En el caso de muestra, nosotros vimos solamente sumador, sin ganancia. O sea, la ganancia era 1, ¿verdad? Que no me amplificaba. Entonces, aquí tengo la ecuación
la ecuación yo puedo escribir una sola con la suma. Si se fijan acá, esta es mi ecuación de salida. Si yo voy reemplazando punto por punto esto, B1 y B2, yo voy a ir teniendo los puntos, ¿ok? En este caso, la diferencia cuál es que estas dos resistencias son diferentes, no son iguales, ¿ok? Entonces, esta es la corriente de salida, que es I1, perdón, esta es I2, I3, I1, esta es I2, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí es I3 es igual a I1 más I2. Y esto es esto, ¿ok? Y de esto sale esta ecuación, donde tenemos que la salida BS es igual a menos 2B1 más menos 4B2, ¿ok? Entonces aquí tenemos la salida, como sería, como dijimos aquí, en menos 2, y esto va a ser menos 6, y aquí va a ser 2 voltios. Entonces ahí va oscilando, ¿ven? Para la pregunta B, teníamos que el valor de la resistencia conectada a la entrada no inversora no afecta al funcionamiento del circuito, por lo que puede tomar cualquier valor. ¿Ok? Eso es lo que dijimos aquí, ¿verdad? En realidad acá hay una resistencia. Hay que poner una resistencia sí o sí. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Todo claro, profe. Bueno. Profe, al final, entonces, ¿puede calcular el valor de esa resistencia o no? Ya que es que puede tomar cualquier No, valor. O sea, es irrelevante. no, 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 no. De hecho que eh, la resistencia que se coloca aquí no se utiliza, ¿ok? Más bien es para, de repente por efectos parásitos, o sea, efectos capacitivo parásito que hay en el sistema. Como esto hay una alta impedancia acá, tiende a haber estática y todo eso, entonces la resistencia lo que sirve es para que se descargue, ¿ok? Entonces, no se calcula esto, ¿verdad? Yo tengo a mano una resistencia, un K, y voy a ponerle S. Total, no hay circulación de corriente, ¿verdad? Pero el fabricante te dice que le ponga una resistencia para mejor funcionamiento. Tiende a crear algún tipo de problema que no sé, ¿verdad? ¿Qué tipo de problema que puede ser, ¿verdad? Pero si quieres probar, podés ponerle sin ese, como sin esa resistencia. Yo ya tuve casos donde, o sea, por experiencia de unos amigos que sí necesitan colocarle esa, conectar, o si no, le entra mucho ruido, ¿ok? Es nada más por eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un circuito práctico, como un circuito práctico de qué se puede hacer con un amplificador operacional comparador, ¿ok? Aquí tenemos un comparador retroalimentado. Este no es retroalimentado, este es un comparador, ¿ok? No tiene retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Acá yo tengo una fuente de 12 voltios, 0 voltios, ¿ok? Esto está aquí así, más 12 voltios. Entonces, esto es un amplificador operacional, esto es un transistor que vimos que se está utilizando en este caso como un conmutador, ¿ok?
Esto me va a amplificar la corriente y me va a activar un relé, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hace este circuito? Bueno, primeramente tenemos que ver, aquí tenemos una entrada B1 y acá una entrada B2. Este es un termistor, ¿verdad? Un termistor, ¿alguien sabe qué es un termistor? Creo que de acuerdo a la temperatura actúa como resistencia o algo así había leído, Brujo, no me acuerdo Sí, bien. así mismo es. Termistores son dispositivos que el parámetro de resistencia eléctrica varía con respecto a la temperatura. Existen dos tipos, NTC y PTC, ¿ok? NTC, al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. PTC, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia, ¿ok? Normalmente es muy utilizado el NTC porque es más lineal, ¿ok? Si se fijan acá, es un poco más lineal que el PTC. El PTC tiene un salto brusco aquí, entonces no es una buena referencia para saber qué temperatura está leyendo el sensor, ¿ok? Entonces, eh, entonces se usa un sensor de temperatura que varía la resistencia, ¿ok? Entonces, ¿en cuánto puede variar? Y bueno, y puede variar entre un mega ohm y un kilo ohm, ¿ok? Entonces, 1000 kilos a 1 kilo, ¿ok? Esa es la variación. Si yo tengo acá 1000 kilos, esto es un divisor de tensión, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a calcular. Vamos a suponer que yo tengo acá, yo necesito que se dispare, en este caso, si sube la temperatura, yo necesito que entre un ventilador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo necesito que aquí haya, vamos a ponerle, este V1, a ver, nuestra condición de comparador era, el positivo tiene que ser mayor, ¿ok? Entonces, el positivo, para que se dispare, él tiene que ser 7 voltios. Aquí yo tengo que tener 6 voltios, ¿ok? Entonces, para que se dispare esto con 12 voltios acá, yo necesito que él sea mayor que este, ¿ok? O sea, B2 tiene que ser mayor a B1, ¿ok? Entonces, primeramente necesito acá 6 voltios en este B1. Entonces acá este le va a llamar R1, R2, ¿ok? Y habíamos dicho hace rato que si este era 10K y este era 10K, yo tenía 6 voltios. ¿Por qué? Cuando son las resistencias iguales, la tensión se divide, ¿ok? Entonces, vamos a poner que R1 va a ser igual a R2, va a ser igual a 10 kilo ohm, ¿ok? Entonces, con esa resistencia yo tengo aquí 6 voltios, ¿ok? Ahora, voy a ver el comportamiento de mi resistencia y voy a asignar nomás aquí la mitad de este 1000 kilo ohm, ¿ok? Entonces, voy a poner 500 kilo ohm, ¿ok? Entonces, perdón, acá ya hay R1 y R2. Voy a poner R3 y R4, ¿ok? Entonces, para R1 igual a 1000 kilo ohm, voy a calcular. Voy a calcular la tensión B2, ¿verdad? Porque este es B2 en este punto. Entonces B2 va a ser igual a 12
por 500. Bueno, esa es la fórmula primero. R2 dividido R1 más R2. ¿Ok? 12 por R2 es 500 dividido 1500. Ok. Entonces, eso me da, a ver, 12 por 500 dividido 1500. Me da un valor de 4 voltios. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora hago para R1 igual a 1K. V2 va a ser igual a 12 voltios por 500 dividido 501K. ¿Ok? Eso va a ser igual a prácticamente 12 voltios. ¿Ok? 12 voltios. ¿Ok? Entonces, quiere decir que cuando mi resistencia, vamos a poner acá la curva, así más o menos, 25 grados, 100 grados. Acá es 1 kilo ohm, acá es 1000 kilo ohm. Entonces, cuando la temperatura está en 25 grados, va a ser aproximadamente 1000 kilo ohm y mi tensión acá va a ser 4 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que él no se va a activar. ¿Ok? Cuando sube mi temperatura, va subiendo, sube, llega a los 50 grados, va a llegar a los 500K. ¿Qué va a pasar ahí? Y bueno, y se va a dividir 500K, va a ser aproximadamente, vamos a hacer para R1 igual a 500K, va a ser la mitad prácticamente, según mi fórmula. Voy a tener que 12 por 500 dividido 1000, porque 500 más 500 es 1000, va a ser igual a 6 voltios, ¿verdad? Aproximadamente cuando supera los 50 grados, él ya va a ser mayor. Se va a cumplir esto, ¿verdad? Va a ser 6,5 voltios y va a empezar a sacarme 12 voltios aquí, ¿ok? Vamos a suponer, vamos a hacer 550 acá, más o menos llega acá, 60 voltios. Entonces, R2 va a ser igual a 550 kilo ohm. Por ende, va a ser V2, va a ser igual a 12 voltios por 550 dividido 1050, ¿ok? 550 dividido 1050 por 12 voltios. Y ahí me da 6,2 voltios, ¿ok? Esto me da 6,2 voltios. Ya es suficientemente mayor. Se cumple esto. Por ende, mi salida va a activar. ¿Ok? Si yo quiero que mi salida me active a partir de
Vamos a poner un valor más chico que me activa aquí a partir de 40 grados. Entonces yo me voy aquí, hago una curva, o sea, identifico el punto y me mido cuánto tengo acá. Y aproximadamente tengo 750 acá. Entonces, si yo quiero que se active ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar R2, voy a cambiar y voy a poner por 750K. Entonces, al variar esta resistencia, yo varío también mi divisor de tensión y hago que mi resistencia varíe. ¿Ok? Este es 500, perdón, acá este es 500 nada más. Vamos a ver cuánto sale ahí. Todavía no alcanzamos ahí los... No, no alcanzamos ahí todavía. Me sale ahí 500 dividido 1050 por 12, me sale 5,7 voltios. Este está mal. A ver, entonces, pero aquí nosotros estamos R1, sí. Este es R1, tiene que ser acá. Vamos a aumentar, vamos a disminuir, tenemos que disminuir la tensión, la resistencia acá, ¿ok? Vamos a hacer 450K. Tenemos 950K. K. Entonces, 450 dividido 950 por 12. Todavía no llegamos ahí. Porque ahí tenemos que llegar ya. 6,3 me sale, bro. ¿Cuánto? 6,3. 500 dividido 950 por 12. Así, 6,3 sale. Está bien. Entonces, ahí, a partir de 450K, o sea, de hecho que cuando R1 sea menor a R2, ahí ya va a empezar a ser diferente. ¿Ok? Ahora hacemos números grandes nomás. Pero ahí va a empezar a tener 6,3 voltios aquí. Por ende, va a ser mayor a B1. Se va a disparar nuestro operacional. Cuando él vuelve, baja la temperatura acá. Él va a ir subiendo. Al bajar la temperatura, sube otra vez la resistencia. Entonces, baja de, a ver, ¿cuánto de esto es? Aquí, 450. Entonces, él se apaga la salida. ¿Ok? Entonces, sube de vuelta la temperatura, él activa otra vez mi ventilador y hace que se enfríe. Entonces, al enfriar esto, vuelve a bajar la temperatura y se desactiva nuestra salida. Y así sucesivamente. Cuando él necesita, en este caso es sería un enfriador, ¿verdad? Por ejemplo, se calienta mucho ¿qué puede ser? O sea, el radiador, ¿verdad? O sea, el motor, ¿verdad? Entonces, hace trabajar el relé y trabaja el radiador el ventilador del radiador, ¿verdad? Para refrigerar el motor, ¿verdad? Baja la temperatura, para, ¿ok? Y así sucesivamente, arranca y para, ¿ok? Bueno, esto es una aplicación así más o menos sencilla, ¿verdad? En lo que se puede utilizar un comparador, ¿ok? Entonces yo polarizo o defino en qué tensión quiero que trabaje y esto puede ser pues un termistor
puede ser un LDR o un sensor que varía con la luz, ¿verdad? Eso, las fotocélulas famosas que tienen los alumbrados públicos, bueno, esos son resistencia sensible a la variación de la luz, ¿verdad? O sea, varían su resistencia eléctrica de acuerdo si hay luz o no hay luz, ¿ok? Entonces se puede hacer un disparador para que active, no sé, un contactor que active las luces, por ejemplo, de la casa. Entonces, esos son ejemplos de aplicaciones que se puede utilizar. ¿Está? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Acá dejo un ejercicio que está resuelto también en la diapositiva para que vayan mirando nada más, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Vamos a ver un poco la clase. La próxima clase creo que el examen. Entonces va a entrar hasta transistores. ¿Ok? Ok, profe. ¿Hasta transistores de qué tipo, profe? Transistores VJT. Ok. Profe, yo tenía una consulta. Sí, Viste que en la tarea pasada sí, nos dejaste 2 ejercicios sí, y en el ejercicio 2, donde me daba como dato Vin, ¿verdad? Que era 2,5 voltios, R1 y R2. Me pedía ya cuando, ¿cómo te digo? El amplificador estaba conectado con el negativo. sí. Y la fórmula para hallar AB era R1 sobre R2 más 1, ¿verdad? Y como yo resolví, a mí me salió la salida 14,25 y en 3,03 creo que era el resultado correcto. ¿Por qué? Porque en qué me equivoqué, por eso no me A ver, salió. vamos a ver. Profe, Sí, en la tabla pusiste bien la fórmula, pero en las otras diapositivas está R1 sobre R2 y tiene que ser R2 sobre R1. bueno, depende de la ubicación, depende cómo se le llame R1 y R2 también. O sea, no siempre R1 va a ser la posición de R1. Eso tienen que tener en cuenta. Esta tabla, ¿ok? ¿Verdad? Sí, profe. Bueno, acá tienen que tener en cuenta de que hay dos tipos. Uno que es inversor y esta que es no inversora, ¿verdad? Para el segundo me está diciendo que tuviste problema. Sí, profe. Sí, profe, no me salió la salida. Bueno, la ecuación que vos tenías que usar era esta, ¿ok? La tu V salida iba a ser así. VO igual a Vin por 1 más R2 y sobre R1. R2 es la retroalimentación y R1 es la que va a masa, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Teníamos Vin igual a Profe, 2,5. Sí, entonces, viste que en las otras diapositivas, cuando vos estabas explicando el tema del no inversor, vos escribiste que Vout era R1 sobre R2 más 1. Entonces, ese está mal, ¿verdad? vamos a ver. Ahí está, Eh, profe. bueno, en este caso es R1. R1 sobre R2. O sea, es la retroalimentación sobre la que va a masa, ¿ok? ¿Estamos? Y está así, R1 sobre R2, ¿verdad? A ver. R1 sobre R2, ¿ok? Si se fijan acá, acá es R2 y acá R1. Y en la otra diapositiva, acá es R1 y acá es R2, ¿ok? Por eso tiene que tener
tienen que, bueno, no siempre le va a salir R1 y R2. Este puede haber sido R11 y R20, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que atender es que esta es el denominador, ¿verdad? La retroalimentación, la resistencia que hace la retroalimentación es el Numerador sería, numerador profe. y este es el denominador, ¿ok? Eso la habrá confundido, ¿verdad? La mayoría. Pero el resultado es, a ver, vamos a ver cuánto decía que era el R1, que en este caso Profe, es el... ¿viste? Sí, Mira, ahí en la imagen del segundo ejercicio está sí, el mismo que el otro, que la otra imagen que resolvimos donde era R1 esta, sobre R2. esta, No, la otra, sí, no, ¿cómo te digo? De esa, ¿viste? Y ahí sí, está R1 sobre R2 y es sí, la misma imagen está en el ejercicio. sí. Y entonces, ¿por qué no puede ser R1 sobre A R2? ver, vamos a calcular. Aquí. En este caso es, ¿cuánto era el valor? Es 47 sobre 10. Es así, 4,7 más 1 es 22,5 por 1 más 4,7 es igual a 2,5 por 2,5 por 5,7. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le da a usted? A mí me salió ese resultado, profe, pero en el cuestionario el resultado correcto es 3,03 voltios. A ver, no, y está mal entonces. Está mal eso. Ok. Vamos a ver. Y Sí, ¿cuánto es? 14,5, sí. Este resultado le tiene que dar. Sí, a mí también me salió así, profe, pero Bueno, como en el cuestionario estaba el otro. vamos a ver, voy a revisar el cuestionario, ¿ok? Em, le voy a asignar nomás todos esos puntos. O sea, voy a eliminar el segundo tema y el primer tema nomás queda como que vale 2 puntos, ¿ok? Ok, bro. sí, profe, Dale. gracias. Eh, bueno. A ver, un ratito. Bueno. Para el examen vamos a llegar hasta BJT. Eh, voy a ver un poco. Un ratito. Esto es lo que van a repasar en la parte teórica para el examen. Va a entrar hasta FED, ¿ok? Pero solamente teoría. ¿Está bien? Entonces esto le va a agregar a usted en la plataforma para que vayan repasando. ¿Estamos? Y ejercicio hasta BJT. MOSFET no entra ejercicio, solamente teoría. ¿Estamos? Ok, Para bro. hoy Dale, bro. voy a dejar pregunta teórica en el portal, falso y verdadero, y con eso quedamos. ¿Estamos, va? ¿Hay alguna pregunta o reclamo de algún ejercicio que hicieron? Voy a ver el tema
la tarea pasada para eliminar esa pregunta y dejar solamente la pregunta 1, ¿ok? Dale, profe. Está, profe. Bueno, dejamos de aquí entonces hoy y nos vemos la próxima clase para el examen. Ustedes están teniendo problemas para rendir, ¿verdad?